Buen día a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar la siguiente integral. Bien, entonces para resolver esta integral lo que vamos a hacer es escribir el integrando de otra manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3x a la 11 menos 2x a la 5 y hay un factor común que en este caso es x a la 5, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta acá, si yo factorizo el x a la 5, ¿no? Vamos a escribir esto primero. Acá tenemos 3x a la 11 menos 2x a la 5 dividido entre, acá sería x a la 12 menos 5x a la 6 más 6, ¿no? Entonces lo que hacemos es primero del numerador vamos a factorizar x a la 5 y bueno, vamos a escribir esto de esta manera, ¿no? O sea, vamos a multiplicar acá por toda esta fracción que sería 3x a la 6 menos 2, ¿no es cierto? Entonces si yo, por ejemplo, notemos acá que acá en el denominador también aparece x a la 6 y el primer elemento que aparece en el denominador, por ejemplo x a la 12, me refiero a x a la 12, también es un x a la 6 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo podría escribir esto en términos de x a la 6, todo en términos de x a la 6, ¿no? Entonces así. Ahora si vemos en el denominador, esto es como si fuera una expresión cuadrática donde la variable que estaríamos considerando sería x a la 6, ¿no es cierto? Entonces yo podría todavía ahí factorizar esa expresión cuadrática, ¿no? Y por ejemplo reescribir todo ese cociente, ¿no? De esta manera, ¿no? 3x a la 6 menos 2 en el numerador dividido entre, acá vamos a factorizar esto en términos de x a la 6, sería x a la 6 menos 2 por x a la 6 menos 3, ¿no es cierto? Entonces si multiplicamos acá, ciertamente nos va a dar x a la 6 elevado al cuadrado menos 5x a la 6 más 6, ¿no? Entonces acá notemos algo, notemos que si nosotros consideramos como una variable, o sea, si nos enfocamos en que esto es una expresión en la que se está escribiendo de esta manera, ¿no? O sea, en términos de x a la 6, entonces podríamos pensar que esta es una fracción que podría ser descompuesta en términos de x a la 6, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esa descomposición, por lo menos de esta parte, ¿no? Y llamémosle 1 a esta igualdad, ¿no? A esta ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a ir teniendo, ¿no? Sería 3x a la 6 menos 2 dividido entre x a la 6 menos 2 por x a la 6 menos 3. ¿Eso qué va a ser igual, no? Eso va a ser igual a una constante dividido entre x a la 6 menos 2 más otra constante dividido entre x a la 6 menos 3. Lógicamente que si yo quisiera hacer una descomposición en fracciones parciales, yo debería de descomponer todo el denominador, ¿no es cierto? O sea, en lugar de x a la 6 debería de darme producto de polinomios de grado 2 o de grado 1 nada más en el denominador, ¿no es cierto? Sin embargo, estoy haciendo la descomposición solamente en términos de x a la 6. Entonces si hacemos el mismo procedimiento, o sea, por ejemplo acá sería, si hacemos las operaciones del lado derecho, tenemos a por x a la 6 menos 3 más b por x a la 6 menos 2, ¿no es cierto? Dividido todo esto entre x a la 6
menos 2 por x a la 6 menos 3. Ahora, si nosotros agrupamos esto, podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Agrupando los términos semejantes, tendríamos, por ejemplo, que a más b es el coeficiente que acompaña a x a la 6, menos, acá tendríamos, sí, 3a más 2b, ¿no? Como acá estoy viendo que hay una diferencia de expresiones, entonces yo lo estoy escribiendo en términos de una diferencia, no estoy agrupando el signo, en este caso el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces si yo, por ejemplo, ahora escribo esto así, tenemos dos fracciones que son iguales, y ahora lo que se hace es igualar los coeficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, 3 debería ser igual a a más b, ¿no es cierto? Y además 2 debería ser igual a toda esta expresión, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto nos lleva a decir entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a más b, eso es igual a 3, y 3a más 2b, eso es igual a 2, ¿no? Entonces si nosotros hacemos las cuentas, ¿no? Por ejemplo, podemos a la segunda ecuación restarle 2 veces la primera ecuación. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso, si nosotros le restamos 2 veces la primera ecuación, lo que nos va a dar por resultado va a ser que a es igual a menos 4, y por otro lado, si a es igual a menos 4, b va a ser igual a 7, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque a más b es igual a 3. Entonces, con esos datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? O sea, esta descomposición la podemos hacer de este modo, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto así: 3x a la 6 menos 2 sobre x a la 6 menos 2 por x a la 6 menos 3, ¿no? Eso va a ser igual a ¿quién? A menos 4 sobre x a la 6 menos 2 más 7 sobre x a la 6 menos 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a tener nosotros ahí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos integrar, ¿no? Integrar esta expresión, vamos a escribir en la totalidad de toda la expresión, mejor dicho. Acá sería x a la 5 sobre, acá sería x a la 6 menos 2 por x a la 6 menos 3, ¿no? Esto es igual a menos 4 x a la 5 así vamos a escribir esto. Vamos a escribir un poco separado porque vamos a luego ver que esto se puede integrar, ¿no? Entonces vamos a escribir así: menos 4 x a la 5 dividido entre x a la 6 menos 2, acá más 7 que multiplica a ¿quién? A x a la 5. Recuerden que x a la 5 está acompañando a estas expresiones, ¿no es cierto? Entonces sería x a la 6 menos 3, ¿no es cierto? Si nosotros integramos esta expresión, ¿no? Si integráramos a ambos lados esta expresión, entonces nosotros podríamos escribir esto así, ¿sí o no? Ahora, ¿qué más?
Vamos a agregar acá un término que nos va a ayudar. Por ejemplo, dense cuenta que acá tenemos x a la 6 menos 2. Si nosotros derivamos, por ejemplo, en el primer sumando, tendríamos 6x a la 5, o sea, falta acá en el numerador un 6 y vamos a quitarle ese 6 que estamos agregando acá en ambos sumandos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos reescribir entonces a partir de acá? Nosotros lo que podríamos hacer es reescribir esto como menos 4 sextos multiplicado por la integral de 1 sobre, voy a escribir en términos de diferenciales, ¿no? Esto sería la diferencial de x a la 6 menos 2 sobre x a la 6 menos 2, ¿no es cierto? Más 7 sextos de la integral de ¿quién? De 1 sobre x a la 6 menos 3 por la diferencial de x a la 6 menos 3, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, ¿no? Esto que va a ser igual a menos 4 sextos de qué, noten que acá la variable que estamos considerando es x a la 6 menos 2, ¿no? Esta es la variable que estamos considerando en la primera integral, ¿no? Y en la segunda integral la variable que estamos considerando es x a la 6 menos 3. Entonces esa es la variable, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el primer caso tendríamos esa integral sería igual al logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de x a la 6 menos 2 más la integral de la segunda. En el segundo sumando tendríamos, acá sería el 7 sextos por logaritmo natural de valor absoluto de x a la 6 menos 3, ¿no es cierto? Y bueno, más una constante, ¿no? Entonces la integral quedaría así, ¿no? O sea, lo que estaríamos calculando sería 3x a la 11 menos 2x a la 5 dividido entre x a la 6 menos 2 por x a la 6 menos 3, ¿no? Y esto es igual, esto terminaría el cálculo de esta integral, ¿no es cierto? Bien.